Amén, amén, amén. Qué diferente, ¿no? Sí, muchas gracias. En esta mañana yo me siento muy satisfecho de estar en la casa de Dios, de estar entre personas que piensan, que desean y que anhelan seguir viviendo esta vida de fe, tal cual como se vive, con circunstancias, situaciones, por momentos felices, alegres, porque no vamos a negar de que Dios nos pone también momentos de mucha felicidad. Amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. No se me concentre en el problema, que eso va a pasar. Dios me ha mantenido durante 3-4 días en Decameron, en lugares paradisíacos, en carritos nuevos, en regalos de gasolina, regalos de dinero. Y la verdad no voy a negar de que esto es un mar de lágrimas. No. Esto tiene sus momentos donde ocupa de muchos pensamientos, de muchas circunstancias, pero yo no puedo negar que en esta travesía hay muchos momentos felices. Sobre todo cuando veo el crecimiento de los hijos, del hijo que usted tiene, que se va a graduar, que terminó el año, que pasó la escuela, que no le hizo falta nada, que al contrario su nevera siempre está teniendo lo suficiente mientras usted tiene sus saldos pagados. Hay mucho que agradecerle a Dios. Muchísimo. Por eso procuro siempre tener este balance, ¿no? Procuro siempre llegar a la presencia de Dios reconociendo a veces mis limitaciones, pero no poniéndome bajo una perspectiva de que como que Él se ha descuidado de mí. Dios nunca se ha descuidado de mí, ni tampoco se ha descuidado de usted. ¿Alguien dice amén? Amén. Amén. En esta mañana yo quiero compartir con usted una enseñanza. Bueno, antes de eso hoy voy a tratar de terminar temprano. Por favor, le voy a pedir que usted no haga mucha demanda. Míreme a mí, ¿no? Psicológicamente tratando de responsabilizarlo a usted si demoro. Quiero tratar de terminar temprano porque quiero agasajar a mi esposa, porque ella está de cumpleaños hoy. Y entonces, allá en la casa tengo una costilla de cerdo, que de hecho yo no la preparé, ya viene preparada, pero yo voy a ver si la aso hoy. Y voy a ver si, por eso es que estoy apuradito. No invité a nadie en esta vuelta, ¿no? Es que es una nada más, porque te sabe el montón de gente que llegan a veces. Así es que pues voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para terminar a tiempo. Yo sé que el Señor me va a ayudar. Creer sin permanencia. Creer sin permanencia. Yo por un momento pensé que había terminado hace unos días atrás acerca de renovando el entendimiento, acerca de creer falsamente, las cosas que implican el no tener un pensamiento correcto o creer de una forma que no es la ideal. Sin embargo, en la noche de ayer, después de haber salido de aquí, que estábamos en la limpieza, tuve un tiempo allá de reposo en casa. Luego empecé a meditar y me llegó el pensamiento. Y quiero hablarles acerca de este punto, de creer sin permanencia. Lo primero que pregunté fue, ¿se puede creer sin permanecer? Porque de acuerdo a la teología que yo tengo o a la información que veo yo de la Escritura, a veces en muchos versos habla, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y a veces lo dejamos tan tangibles como decir, sí, lo creo. Y de hecho, tengo muchísimas enseñanzas de hace algunos años atrás, donde yo sujeto a la persona a solo creer a la palabra, pero entendiendo lo que sigue, que la palabra va a producir en usted una acción, pero ese producir no es automático, ahí no es automático. Esa palabra es como decir, motiva el corazón del individuo a que haga algo, pero esa persona tiene que hacerlo. Entonces ahí es donde se encierra el círculo de creer. Sin embargo, tuve que seguir exponiéndome a los pensamientos de Dios y sí se puede llegar a creer, pero sin permanencia. Ahora, de hecho, si nos vamos a la etimología de la misma palabra creer, definitivamente que todo aquel que cree correctamente a la palabra
permanece en ella. Ahora, ¿por qué se añade sin permanencia? ¿Por qué creer sin permanencia? Es porque estamos como especie de un pensamiento totalmente engañoso de oír la palabra, pero no conceptualizarla en mí de tal manera que sea lo primero que yo tenga que sacar a la hora que yo salgo de una atmósfera de Dios, ya sea en mi trabajo, en mi casa, en mi negocio, donde sea que nos desenvolvamos cuando salimos de esta atmósfera de prédica y de exposición bíblica, donde todos aquí somos creyentes porque venimos dispuestos a creer lo que el hombre de Dios, la mujer de Dios, viene a decirnos de parte del Señor, o Dios mismo usando a estas personas, y lo suscribimos a que solamente yo creo en la palabra. La palabra, en este caso, permanencia, tiene que ver con mantenerte, sujetarte. Pero si yo quiero darte un poquito más de información por qué sin permanencia, entonces te lo explicaría de esta manera. Es alguien o es una actitud de no constancia, o sea, alguien que no permanece, no es que se va de la iglesia, sino que no permanece o no es constante en los principios que él creyó. Por eso estas definiciones son importantes para mí. Hoy en día son muy importantes porque aunque no necesariamente diga en la Biblia creer sin permanencia, está implícito en la Escritura de que el creer realmente debe producir el permanecer en aquello que usted cree. Si yo creo que seguir a Jesús da un resultado, pues entonces mi vida va a mostrar qué es seguir a Jesús. Entiéndase que cuando usted muestra el resultado, eso está dando de una forma física, está mostrando de una forma con sustancia que realmente usted está creyendo en seguir a Jesús. Entonces, sin permanencia tiene que ver con una continuidad, o sea, no tener continuidad en una acción de la cual usted empezó a decir voy a hacerlo. Tiene que ver con una interrupción o no constancia en un estado o lugar en donde usted fue llevado. Y en esto a mí me llama mucho la atención la información de palabras, porque yo soy una persona que, aunque soy espiritual, yo tengo un alma que corregir, y mi alma no entiende ni siquiera mi lenguaje del espíritu. No lo entiende. Por eso entonces yo tengo que permitir que el Espíritu de Dios, a través de palabras entendibles a mi idioma, a mi concepto, puedan llegar a mi alma para que ella capte la información real que nace en mi hombre interior. Por eso habla de un estado o lugar. O sea, cuando hablamos de creer sin permanencia, es moverte del lugar donde Dios te dijo que tú debes estar, llámese posición económica, llámese situaciones emocionales, llámese conflictos del mundo, o llámese también estados de pensamiento donde Satanás va a querer moverte del lugar que es el lugar de tu permanencia, basado en verdades, leyes espirituales que hemos visto y que se nos han transmitido precisamente a través de la palabra de Dios. Esto implica sin permanencia, la palabra sin permanencia implica inestabilidad. Una persona inestable puede ser una persona que cree, pero lleva un concepto, solamente el concepto de creencia, pero como no tiene permanencia es inestable. Es un estado de interrupción y, en el peor de los casos, hasta de un abandono total de un compromiso o práctica adquirido por causa de haber creído en algo. Un esposo que abandona a una esposa en el estado del matrimonio está mostrando que él dejó de creer porque creyó en algo, pero su condición le está mostrando que no tiene permanencia en resolver los problemas internos de esa familia. Por eso abro el compás, en ningún pasaje bíblico, excepto el de Moisés, que después Jesús tuvo que explicar, ningún pasaje, ni tampoco de forma directa o indirecta en el concepto del pensamiento de Dios existe la palabra divorcio. No existe. Sin embargo,
se habla de este tipo de conducta es por causa del corazón del individuo, que de hecho se abre una apertura hacia eso, teniendo consecuencias que hoy en día muy poca gente lo toma en cuenta. Pero tiene que ver con una interrupción, un abandono de un compromiso o una práctica. Eso es haber creído o creer sin permanencia. La no permanencia se caracteriza por cambios frecuentes. Cambios frecuentes, o sea, hoy sí, mañana no. Hoy lo siento, yo no lo siento. Ausencia de firmeza. Yo creo que hoy voy a poderlo, lo voy a lograr. Te garantizo que en esta vuelta lo hago. Pero luego hay un cambio. O la incapacidad de mantenerse fiel a algo a lo largo del tiempo. Esto me llamó la atención, porque todo esto habla del carácter que Dios quiere formar en el individuo. Alguien dice aleluya. Cada cosa que he leído en este punto, dándole referencia a usted de lo que es sin permanencia, cuando nosotros lo ponemos en la posición correcta, o sea, somos firmes, tenemos la capacidad de mantenernos fiel a esos principios a lo largo del tiempo, no importa las cosas que se den, y nosotros nos permanecemos firmes a esos principios. Eso significa que usted ha creído con permanencia. Creer sin permanencia también tiene que ver con mantenerse, con la incapacidad de mantenerse fiel a algo a lo largo del tiempo. Lo que puede llevar dicha actitud sin permanencia, lo que puede llevar a una falta de resultados duraderos o a la pérdida de dirección y propósito. Hay bastantes caricaturas que me llaman la atención, donde ven a un hombre cavando hondo, y el otro está cavando ahí encimita, pero el que está cavando hondo como que ya se cansó de seguir cavando y como que abandona el trabajo, y cuando lo abandona resulta que nada más le falta medio pie para llegar al tesoro. ¿Y sabes qué? Figuras como esa a mí en lo personal me hablan bastante, porque yo soy un hombre muy visual. Hermano, usted me quiere dar un buen seminario, muéstremelo. Yo lo oigo, pero si usted me lo muestra, yo soy muy visual, lo capto mejor. Gracias a Dios por esa virtud, ¿no? Pero también leo, también procuro esforzarme en los otros sentidos. De una vez yo pienso, de una vez imagino. ¿Y qué pasa si yo estoy cavando y me falta un pie para llegar al tesoro y abandono ahora en el momento donde me falta un pie? ¿Qué resulta? Que he perdido todo el otro tiempo porque no llegué al lugar donde tenía que llegar, solo por falta de permanencia. Por eso, en esta mañana nos conviene, y el Padre nos dice a nosotros a grandes voces, debemos creer, pero con permanencia en lo que estamos creyendo. Deme San Juan 8. San Juan, capítulo 8. Yo lo tengo en la versión 1960. Vamos a leerlo de un tiro hasta el 38. San Juan 8, 31 hasta el 38. Posiblemente tenga nada más una sola lectura y todo lo demás vamos a darlo por inspiración, con la ayuda del Señor, obvio, ¿no? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Mira, no eran inconversos, no eran paganos, no eran gente que vinieron a oír nada más a ver qué discurso decía, sino que dice la Escritura que eran personas que habían creído en Dios, habían creído en el mensaje, habían creído. Entiéndase que esa palabra creído inmediatamente debe arrojarte una información que dice, bueno, esa gente estaba dispuesta a hacer todo lo que el Señor, decía. Porque yo estoy creyendo que esa palabra creído, para lo que yo sé hoy, como Vladimir Stanley, New Creation, ya es suficiente para conocer todo el argumento de lo que significa creo en esa palabra que usted me dijo. Ya para mí esa jerga de creer no tiene otro sentido más liviano, sino de que cuando te digo te creo, es porque voy a estar a la hora que me dijiste, voy a estar en el lugar que me dijiste y voy a creer que vas a estar ahí conmigo como me dijiste. O sea, lo mío ya no es de que hora panameña. Tampoco para mí eso es funcionable hoy en día. Yo no tengo hora panameña, soy panameño, pero no tengo hora panameña, yo tengo hora de reino. La hora panameña debe ajustarse a mi hora de reino.
a su hora de reino. Alguien dice aleluya. Hermano, y usted en este punto voy a abrir un compás. No se acomode a que nadie le ajuste a usted los principios que ya Dios le está dando. Usted enséñele a la gente a que se ajusten a principios divinos. Alguien dice aleluya. Algún día se lo van a agradecer. Bien, seguimos aquí. Entonces Jesús dijo a los judíos, fíjate, a los judíos que habían creído en él. Si vosotros, le dijo Jesús a ellos, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjate que ya ahora está dando una connotación que además de creer, para ser discípulo, hay que permanecer en la palabra. Mucho que decir, pero el tiempo agota. Vamos a sacar lo mejor de esto. Y el verso 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entiéndase que si usted nada más me dice, no, yo vengo a escuchar la verdad, hermano, y la verdad me hace libre. Le he probado en estos 9 años y tanto que solo oír la verdad sin la aplicación de la misma, usted no lo hace libre en nada. La manera en que usted es libre es cuando usted se da cuenta que el brócoli le hace daño y usted dice, oh, me está haciendo daño, entonces no lo como más. En el momento en que usted deja de comer esa verdad que para usted es verdad, entonces se hace tangible para usted. El ejemplo que doy, el famoso cigarro. El cigarro en la parte de afuera dice, fumar es nocivo para la salud. Le pregunto, ¿acaso el que lo compra no está leyendo una verdad? ¿Y por qué no es libre? Ay, porque está endemoniado. No, no es libre, es porque él no ha decidido recibir, aceptar y caminar en esa verdad. Entonces es real que hay personas que oyen verdades, creen verdades, pero su creer está ahora enmarcado a otra palabra que se la voy a dar, porque simplemente no hay una aceptación de la verdad para que produzca ciertos resultados, en este caso beneficiosos a su salud, hablando del cigarro. Entonces Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. La verdad conocida, entendida y puesta en práctica. Le respondieron los discípulos que habían creído en él. Fíjese que cuando Jesús los confronta con palabras que a ellos no les gustaba y habían creído en él, pues se supone que si creyeron en él estaban dispuestos a oír todo de Jesús. Pero cuando Jesús empieza a confrontar logismos, pensamientos, conductas, ideologías, de hecho por la que traían en tradición, entonces ellos comienzan a defenderse, porque ese es el problema de cada uno de nosotros cuando, y me incluyo, cuando somos desafiados a un tipo de pensamiento que va contra el pensamiento que para mí era como mi vaca sagrada. Y respondieron, linaje de Abraham somos. ¿Quiénes respondieron eso? Los que dicen que habían creído en él. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo los libertare, seréis, ¿cómo dice? Seréis verdaderamente libres. Así que alguien puede creer y no ser libre. Alguien puede decir yo creo, pero no soy libre. El creer debe mostrar, debe tener la sustancia de que cada palabra que tú crees de Dios da un resultado en tu vida, da una funcionabilidad como individuo. En este caso hablamos de carácter, conducta. No estoy hablando de milagros, esa es otra cosa. Milagros de Dios, no milagros aquí. Seréis verdaderamente libres. Verso 37. Sé que soy descendientes de Abraham. Jesús le dice, si por carne y sangre no. De eso no estoy hablando. Esa es una verdad que ustedes tienen, pero es una verdad humana. Yo estoy hablando de verdades centrales. Y que esa es la conjetura del pensamiento humano, ¿no? Mi lógica, mi razonamiento. Mire, como seres espirituales que somos, hombres de Dios, aunque yo sé que tengo una psiquis, aunque yo sé que tengo razonamiento, yo procuro que mi razonamiento y mi psiquis vaya acorde a mi vida espiritual. Y le voy a decir una de las razones por la cual yo pongo eso primero y no pongo mis sentimientos.
no pongo mis deducciones primero. Le voy a explicar. Porque aunque la Biblia dice que primero fue el cuerpo y después el espíritu, está hablando en la composición cuando Dios dice que puso el cuerpo y después sopló. Pero la Biblia enseña que antes que hubiera cuerpo, ya Dios había hecho al hombre espiritual. Génesis 1:27, 28 está hablando no del hombre humano, porque ahí no había hecho la carne ni el cuerpo del hombre. Estaba hablando del género humano espiritual, cuando dice hagamos al hombre. Luego en Génesis 2, 17, 18 por ahí, Génesis 2, ya no el 1, el 2, dice, entonces Dios formó al hombre y dice que lo formó del cuerpo. Son dos acontecimientos diferentes. En este contexto, ahí es donde yo lo quiero llevar a usted. Antes de usted ser una alma viviente, usted es un espíritu en Dios. Y es de ahí donde usted tiene que sacar. Por eso, todo lo demás se ajusta precisamente a lo que Dios dice, porque sus palabras, dice, sus palabras, escúcheme bien, dice que eso, sus palabras son espíritu y son vida. Sus palabras bendicen la carne, bendicen el alma, totalmente. Por esa razón, quiero decirle que Él les dijo entonces, si soy descendientes de Abraham, dice, pero procuran matarme. Estos son los que habían creído. ¿Qué habían creído? Posiblemente lo que no les afectaba a su forma de pensamiento. Sé que soy descendiente de Abraham y procuran matarme. Y aquí viene la frase, mira esta frase importante, porque mi palabra, ¿qué dijo? ¿Mi qué? A ver, conmigo aquí, 1, 2 y 3, porque mi palabra, ok, entiende palabra ahí, información. Entiende palabra ahí, lo que Dios y yo pensamos. Entiende palabra ahí, el argumento que viene del cielo. ¿Alguien dice aleluya? Entonces, ahí viene el punto, porque el argumento que viene del cielo tiene toda la verdad, toda la lógica, todo lo que tenga para nosotros bueno, agradable y bonito para mi vida, que en nada pudiera compararse a mi lógica, mi pensamiento, mi estilo de vida o mi forma de creer. Esto ocurre mucho en la vida del creyente. Por eso hace poco mandé a alguien por ahí muy cercano a mí, vaya, léase el libro de Watchman Nee. Posiblemente no me entendió a mí, bueno, va a entender a Watchman Nee. Lo único que a Watchman Nee no le puedes preguntar, porque él ya murió. Yo todavía estoy aquí. Pero al final puede ser de bendición para que alguien entienda, capte su mente, su corazón, se expanda con el fin de ¿qué? De que no vivamos solamente como gente anclada a nuestra humanidad, sino que nuestra humanidad siempre debe ser afectada por la vida espiritual por la cual Cristo murió en la cruz. Su cuerpo a la tumba, pero su ser espiritual a pagar los peores vejámenes para que usted hoy tenga vida en el espíritu tal cual como Él la tuvo después de haber resucitado. Así que si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos ofendidos, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida. Mi palabra, ¿qué parte de la palabra no había cabida si empieza diciendo que habían creído en Él? Es posible creerle a Dios, pero cuando Dios desafía tu mente es donde Él dice, ahora créeme, así mismo como empezaste con lo otro. ¿Me creíste para resolver tu problema de $5? ¿Me creíste cuando no tenías un peso en el bolsillo? ¿Me creíste cuando no tenías para pagar la energía eléctrica? Créeme ahora para pagar ese compromiso grande que tienes. No me bajes el nivel de creer, porque entonces estaríamos... Todavía no le quiero dar concepto, pero tiene un nombre. Sé que soy descendiente de Abraham. Y el verso 38 dice, yo hablo. Mira, yo hablo. Jesús dijo esto, cáptame esto, precioso. Jesús está diciendo, yo hablo lo que he visto de mi Padre. Está diciendo, lo que yo estoy hablando no lo encontré en un periódico, no me lo encontré en un rollo tirado por ahí, no me lo dijo el Sanedrín, me lo dijo Dios. O sea, lo que Jesús está diciendo, yo no sé lo que ustedes han estado escuchando, han estado entendiendo, lo que han estado creyendo, pero yo sé de dónde he oído esto. Y mire, le voy a decir algo, el que oye siempre a Dios, posiblemente va a ir en contra de muchas corrientes.
Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Estas dos paternidades ya usted debe saberla, ¿no? Pero no es mi tema. Creer sin permanencia. Muchas veces podemos encontrarnos en una posición donde creemos en algo por algún momento. Cuando decimos la palabra momento es porque ya mostraste que fue un tiempo. Pero no logramos mantenernos firmes en ese creer. Jesús nos llama a algo más profundo que un simple asentimiento mental. Esta palabra también me gustó mucho, porque asentimiento precisamente tiene que ver con sentimientos de cosas que uno siente en el momento emocionalmente, valga la redundancia, pero se quedan en emociones, no se concretan en la misma, no se sostienen a través del tiempo, que de hecho viene siendo un derivado de creer sin permanencia. Esta palabra sentimiento mental tiene que ver con el caramelo, el dulce, el chocolate que ustedes y yo nos comemos después del desayuno, antes del almuerzo, para sentir un poquito de energía. Pero usted sabe que apenas llegan las 12:30, 12:30 o a la 1 de la tarde, ya ese chocolate se le acabó la energía y usted queda down, queda ahí como estático. No sé si ya le ha pasado a los que somos más adultos, que ya la energía tenemos que sacarla de otro lado. Yo he visto lo que produce un buen vaso de chicha. Tuve aquí un amigo que era una persona que me hizo grandes proyectos aquí en la iglesia, basado en equipos de sonido y todo lo demás. Y ese hombre a las 10 de la mañana me decía, necesito energía, pastor. Y yo estoy, bueno, ¿qué quiere? ¿Que vaya a comprar una sopa o una comida? Y dice, no, tráigame un buen pan de dulce de allá abajo de la tienda. Y yo digo, ¿dulce? Sí, me dice, el dulce da energía. Claro, científicamente el dulce tiene glucosa que le activan a usted estados de ánimo. Pero de la misma manera en que usted aprovecha ese estado de ánimo para hacer algo, si usted no produce ese hacer algo, cuando ese estado de ánimo se va por 30 minutos, o quizás hasta menos, 25 minutos de energía, usted cae en una famosa depresión emocional. ¿Por qué? Porque el tema del azúcar es picos que suben y bajan. Yo no quiero subir y bajar, yo quiero permanecer siempre. Por eso yo necesito seguir comiendo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alguien dice aleluya conmigo. Esta palabra asentimientos, tiene que ver con alguien que cuando oye una verdad dice, pero luego se va y la olvida. Entonces la palabra que yo quiero ahora entregarle es creer falsamente. Eso sería la traducción bíblica. Creer sin permanencia sería un lenguaje español, pero traduciéndolo al lenguaje bíblico sería creer falsamente. Es aquel que sale contento y dice, oh, sí, ahora sí estoy listo para el cambio. Sí, Dios me habló, pastor. ¿Que Dios no te habló? Sí te habló. Pero escúchame, precioso, el hecho que Dios te habla no es la garantía, no es la única garantía para que aquello que Él dijo se cumpla en ti, a menos que tú aportes de tu alma para trabajar en eso. Yo no sé, yo en estos días estaba viendo un seminario de esta gente que venden en temas de productos y eso. Y yo no veo, mire, eso se llena, hermano, porque todo el mundo quiere plata. Y se llena, y usted ve esos motivadores hablándole a la gente, y la gente contenta porque lo primero que le están diciendo es que la plata no le va a llegar fácil, tienen que trabajar, y la gente, me voy a hacer millonario. Ahí no solamente, es que nada en esta vida diseñado bajo el sol, bajo esta parte del planeta, ni aún lo espiritual, se manifiesta solo por azar. Todo va a llevar de lo que crees, va a producir en ti una actitud para trabajar en aquello. La bendición ahora es que Dios a nosotros nos da la fuerza para llegar hasta el final de ese propósito. Alguien dice amén.
Esa es la diferencia de lo que alabamos a Dios por eso. Sin embargo, no podemos quedarnos en un asentimiento mental, en una emoción, en una actitud de, oh, sí, sí, ahora sí. Cuando arrancamos y sentimos la presión un poquito, oh, no, esto no es para mí. Oye, posiblemente estabas a punto de llegar donde está el tesoro. El Señor nos llama a una permanencia, a un estilo de vida arraigado en su verdad. Por eso en esta mañana yo quiero compartir 3 pensamientos que van a darte información muy vital para creer con permanencia y renunciar a toda credibilidad que no produce un resultado en ti o que no vaya a reproducir algo en ti. Para creer sin permanencia o salir del estado de creer sin permanencia, tenemos que aprender a creer con la seguridad, con el sentido claro de que cuando Dios me habla, lo próximo es decir, Padre, ahora tu palabra me va a producir a mí la energía y la vitalidad y me va a acomodar todo lo que yo tenga que hacer para llegar a eso que tú me has dicho que tengo que hacer. En otros casos será para seguir permaneciendo en aquello que ya tú me dijiste que yo tengo que seguir haciendo. El primer desafío que Jesús presentó en aquellos que creían en Él, de acuerdo a lo que usted acaba de leer, que habían dicho que creían en Él, fue la permanencia en su palabra. Interesante, porque ellos habían dicho, hemos creído en Dios, pero no estaban creyendo a su palabra. No estaban creyendo al 100% a su palabra. No estaban creyendo realmente a su consejo. Si no, Jesús no le hubiera dicho, ustedes dicen que me creen y me quieren matar. Qué contradictorio. Creer en Jesús en sí mismo, escucha esto, creer en Jesús en sí mismo no es suficiente, hermano. No me extraña que si usted no está bien paradito aquí o me sigue realmente la enseñanza, usted salga ofendido esta mañana, como alguien se me ofendió cuando yo dije, no es el nombre de Jesús lo que te sana. Y como no me entendió lo otro, o sea, no quiso prestar atención a lo que yo iba a decir y a lo que vengo diciendo, él dijo que él entendió que yo dije que no es en el nombre de Jesús, cuando yo estaba diciendo que no es J-E-S-U, porque hay muchos Jesús en la tierra, pero ninguno de esos Jesús hace lo que el nombre y la autoridad de Jesús hacen. Pero por no prestar atención o por tener los ismos en su cabeza, igualito como le sucedió a Jesús con esos discípulos, terminan creando una barrera e entendiéndome mal. Querido, una vez más se lo voy a leer. El primer desafío que Jesús presentó en aquellos que habían creído en Él fue la permanencia de su palabra. Creer en Jesús en sí mismo no es suficiente si no lleva una práctica constante de lo que Él nos está enseñando. Esto nos lleva a lo que podríamos llamar una fe ficticia, una fe superficial, una fe sin resultados. Es como usted decía, servidor, vivimos en victoria, vivimos en bendición, prosperados y en victoria, pero en la vida real nada de eso durante 10, 15 años ha ocurrido en ellos. Ha sido 10, 15 años creyendo falsamente para la manifestación. Posiblemente usted tenga una buena creencia para salvación. ¿Cómo sabemos que usted tuvo una buena creencia para salvación? Porque ha permanecido. Porque ha permanecido. Amén. Esa es la manera física en que usted, ahora que vive, mientras tanto Cristo viene, usted muestra algo. Esto lo podríamos llamar una fe superficial, una fe ficticia. Oh, qué feo sería. Feo sería que el Señor nos haya enseñado de fe, que conozcamos fe, pero en algunas áreas de mi vida yo todavía tenga fe superficial.
pero esté mostrándole a la gente, y sobre todo a aquellos que no conocen mi estilo de vida, que nada más saben que soy salvo. Hay gente que no sabe que yo soy pastor, nada más que soy cristiano. Y yo enseño la palabra y les indico y les digo, oh, no, créele a Dios. Es como el ejemplo de aquellas personas, aclaro, aquellas personas que por alguna razón dicen que Dios es el Padre del oro, de la plata. ¿Qué más dicen? Jehová es mi pastor. A ver, Jehová es mi pastor. No he visto justo desamparado ni su simiente. Bueno, entonces usted va a la corregiduría o va a la junta comunal a pedir techo para su casa. Y todo el mundo sabe ahí que usted es un gran gloria a Dios y aleluya, que cuando usted predica en las campañas, que usted invitó al legislador o al corregidor, usted le ha dicho, mi Dios todo lo puede, todo me lo suple Dios, aleluya. Y usted llega y usted me pueden ayudar, mire que tengo problemas económicos, algo no está bien. No me mire raro, hermano. Ustedes me miran raro como que si yo estuviera hablando de otro idioma. Yo estoy hablándole la verdad de lo que realmente yo he creído a Dios. Ahora, si usted me dice que Dios lo mandó, yo voy a creer en lo que usted dijo. Y vamos a ver los resultados ahí. Porque creer falsamente sería engañarnos a nosotros mismos. Sería hacer un engaño de nuestra vida. Es un engaño a nuestros pensamientos. Y sobre todo sería también un estado, voy a decirle algo aquí interesante, es un estado que lleva al individuo que está creyendo falsamente a hipocresía, porque usted está diciendo que vive algo que no es real. Recuerde que la palabra hipocresía es actor, o sea, usted está actuando que usted tiene fe para tratar de decirle al otro que no tiene nada que usted está mejor, cuando en realidad usted no tiene la sustancia de aquello que usted está proclamando decir. Hablo de una fe que ya usted conoce, que usted sabe, que usted entiende, pero que no hay manera en que usted quiera ponerla por obra o que usted no la practique. Podemos caer en esa fantasía, o sea, podemos seguir creyendo, o sea, podemos seguir siendo creyentes, pero sin permanencia. Sigo por aquí, hermano, porque este temita está muy interesante. Esto nos lleva a lo que podríamos llamar una fe superficial, una creencia, o sea, un estado de creer. O sea, yo creo a Dios, yo creo al Señor, yo creo en milagros, yo creo en sus señales. O sea, todo lo que usted ha creído de Dios se tiene que hacer realmente carne en usted. Y voy a decirle algo que prosigue esta frase, es que todo lo que se haga carne en usted, ya me di cuenta que usted tiene que vivirlo primero. Yo me he dado cuenta que hoy en día hay mucha ligereza en los pensamientos de los individuos. Hay mucho materialismo en la cabecita de los santos. Hay mucha información que suplantamos de la palabra de Dios por cosas que no tienen el sentido espiritual, pero que vemos como cosas reales. Y el Señor en su momento me ha enseñado, mira, mijo, lo que tú ves y lo que tú descubres que se ha hecho carne en ti, es que cuando llega la presión a demandar de eso que hay dentro de ti, sale de ti. Es ahí donde tú te das cuenta que se ha hecho carne en mí. Cada uno en su área, a la medida que crece, a la medida que se desarrolla, vamos a tener la oportunidad de darnos cuenta si hemos creído falsamente o si hemos estado creyendo correctamente, porque va a haber la permanencia en el resultado, en la fijeza, en la firmeza que Dios le encomendó. Una creencia que está presente solo en ciertos momentos de nuestra vida, ¿es conveniente o fácil? Oh, sí. Cuando yo digo, tenga fe, hermano, porque yo tengo $5,000 en el banco, eso es sencillito, pero no, yo no le hablo de fe bancaria mientras cuando estoy pasando problemas. Ahí no menciono nada. Sería creer falsamente. Así que es conveniente, cuando es conveniente o fácil. Pero cuando no transforma realmente el corazón, estamos dándonos cuenta que estamos ejercitando una fe que no es correcta. La fe superficial o el creer sin permanencia se caracteriza por escuchar la palabra de Dios. Pero es que aquí está el punto, todos la escuchan. Todos escuchan la palabra de Dios. Esos judíos que estaban con Jesús escucharon toda la palabra de Dios.
Pero llegó un momento en que Jesús le dijo: ustedes me quieren matar, así que no están recibiendo nada de mi palabra. La fe superficial se caracteriza por escuchar la palabra. Sí, aquí vamos a estar todos, hasta yo puedo estar en una posición como esa. Podemos hasta emocionarnos, espelucarnos. Por eso que usted ve que yo no creo en nada de eso. Aunque si usted se me cae y se me despeluca, amén, yo lo voy a celebrar con usted. Si usted me llega y me dice: pastor, mire, se me pararon los vellos cuando usted dijo eso, yo le digo: amén, hermano, amén, amén. Pero eso, nada de eso. Está hablando de que estás, de que has creído para permanecer. Es permaneciendo que muestras que realmente has creído. La fe superficial se caracteriza por escuchar la palabra de Dios, emocionarse temporalmente y luego volver a los viejos patrones de vida. Cuando volvemos a esos viejos patrones, escúcheme, no estoy hablando de pecado, estoy hablando de viejos patrones de vida. Ha sido una fe superficial que está dominando tu alma, tus pensamientos. Luego volvemos a viejos patrones de vidas sin que haya un cambio profundo. Jesús compara este tipo de fe con semillas que caen entre espinos o terrenos rocosos. Las personas reciben la palabra con gozo. Yo he visto gente hasta que lloran, hermano, cuando están recibiendo la palabra. Yo vengo de una iglesia donde pastores son tremendos ministros y gente lloran. Usted le ve las lágrimas, sí, claro, ahí vienen las cámaras y le hacen zoom a la persona. Y a veces es bueno que le hagan zoom, porque ese mismo zoom se lo presentaría yo cuando tienen el conflicto. Usted estaba así, gozosa recibiendo. ¿Qué pasó ahora? Y usted lo ve. Y a veces llega, ¿qué sucede? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa? Me pegó duro la palabra. Ahora sí entiendo todo lo que no entendía. Y yo entiendo, digo: wow, este hombre, esta mujer se va a volver un revolucionario de aquí en adelante. Vamos a dejarlo ahí. La fe superficial se caracteriza por escuchar la palabra de Dios, emocionarse temporalmente y luego volver a viejos patrones de vida, sin que haya un cambio profundo. Jesús compara este tipo de fe como una semilla que cae entre espinos o terrenos rocosos, que ustedes saben que cuando cae en terreno rocoso o espinas, dice que los afanes del mundo le ahogan la semilla. Cuando yo veo que algo me está ahogando la semilla, yo digo: yo no quiero fe falsa, yo no quiero una fe que no me funcione. Yo necesito empujar con esto, Señor. Y a veces créanme que esta escuela con el Señor es una escuela de aprendizaje y no aprendizaje solo emocional y espiritual. Aquí estamos bien aprendiendo, oyendo. El terreno, cuando ponemos en práctica lo que oímos, es lo más fuerte. Esta es la etapa más suave que hay de estar aquí oyendo la palabra. Esta es la etapa más suave, más tranquila, porque usted está oyendo la palabra. Pero créame, precioso, que el momento en que usted tiene que confrontar con la vida, no es nada sencillo confrontar con demonios, confrontar con logismo, confrontar con un sistema de este mundo, tanto social, económico y político, que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces no nos hemos visto arrastrados por ese tipo de corriente? Que a veces decimos: ya no tengo fuerza, Señor, pero el Señor viene y dice: yo te doy fuerza, sigue en contra de la corriente. ¿Alguien dice aleluya? Sigue en contra de la corriente. Y ahí vamos, contra la corriente. Así que lo compara como un hombre que es el terreno lleno de espinos. Las personas reciben la palabra con gozo, con alegría, con expectativa, pero cuando vienen las dificultades, las presiones, las dilaciones, los atrasos, los que no veo nada, estoy cavando de hace 10 años y no estoy viendo ni un tesoro, y Dios me dijo que estaba allá adentro, pero ya me estoy cansando. O sea, le creí, al inicio estaba taca 24 horas, ven a acostarte, mi amor. No, yo tengo que seguir cavando. Pero ya pasaron varios años. Yo después mañana lo hago, pasado lo hago.
Cuando vienen las dificultades, las tentaciones, las debilidades, las inconstancias, las presiones de este mundo, los problemas económicos, los problemas con los hijos, los problemas aún con nosotros y nuestra salud, es ahí donde la fe ficticia se desvanece rápidamente. Es ahí donde la fe ficticia se desvanece, te va desvaneciendo rápidamente. Y en ese contexto, cuando yo te hablo de este contexto, de esa fe superficial, ni te vas dando cuenta, porque como lo hayas tan normal, no te vas dando cuenta qué tan distante tu pensamiento, tu confianza, tu voluntad de acercarte a Dios estás de Dios. No es que Dios se alejó de ti, no es que el Padre te abandonó, pero es que tus emociones, todos tus sentidos, al estar desconectados de esa dependencia total de Dios en una área, ya no tienes la fuerza para creer. Y es que vamos aquí, ¿por qué posiblemente dices que no tienes fuerza para creer o sientes como que vamos, no, como que no puedo, como que voy como esos carritos que ya la gasolina se está acabando? ¿Por qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué eso, Señor? ¿Sabe qué es? Es el resultado de que palabras externas están visitando tu corazón. Recuerda que cuando hablamos de fe es que estás creyendo a algo. Cuando alguien cree falsamente y no permanece en lo que Dios dijo, es porque también esa semilla ha sido suplantada por otra palabra. ¿Alguien dice aleluya? Dele un aplauso al Señor para ver si le quitamos el frío. Este tipo de fe, creer de esa manera sin permanencia, es un tipo de fe muy peligrosa, precioso, porque no lleva a una transformación genuina. No lleva a una transformación genuina. Pura retórica. Pura retórica. Gente que me dice, y en la otra iglesia yo era, de la otra iglesia yo hacía, de la otra iglesia yo digo amén, amén, yo le creo. ¿Y ahora? ¿Qué sucede ahora? ¿Qué pasó? ¿Los tiempos cambiaron? Sí. ¿Estás cambiando tú? Sí, ok. Pero Dios no cambia. Él está ahí. La misma energía que tenías allá, Él te la puede seguir dando, nada más que a la medida que tú vas desarrollándote. Entonces es un concepto de ideas que va llegando a la mente del ser humano. Pero todo esto tiene que ver un fin. ¿Con el fin de qué? De que tú no veas los resultados de lo que Dios ha prometido en tu vida. Este tipo de fe es peligrosa porque no nos lleva a una transformación genuina. Es como alguien que se ve en un espejo, ver su reflejo en el espejo, ve los defectos que tiene, pero como ya no se vio más ahí y se fue para otro lado o se fue a hacer su asunto, simplemente ya se le olvidó, pensando de que el hecho de que se le ha olvidado como que ya todo está arreglado. No, precioso, hay cosas que aunque a nosotros se nos olviden, tenemos que arreglarlas, porque si no siempre van a ser una piedra de tropiezo en nuestros zapatos. Creo que en una ocasión hablé del avestruz. Mira, cuando el avestruz se siente en peligro, dice, yo nunca he visto eso, nunca lo he visto, pero dice, ¿no? Se cuenta que el avestruz cuando se ve en peligro mete la cabeza dentro de un hoyo. ¿Cuántos saben que meter la cabeza de un hoyo es creer falsamente de que va a ser salvo? Me está dejando la cola, me está dejando el hígado, el pecho, la pechuga. Nada más hay que comérselo y dejarle la cabeza adentro. En estos días vi un meme de un hombre como de 500 libras que decía, se para al lado de un poste redondito y dice que nadie me vea, y nada más se estaba tapando los ojos. Ah, sí, nadie te ve porque tú no estás viendo a nadie, pero todo el mundo te está viendo. Hay otro adagio que dice, no tapes el sol. ¿Y cuántos saben que usted tiene la capacidad sobrenatural de tapar el sol con el dedo? Sí, usted se lo pone aquí en el ojo. Usted tapa el sol y el universo. Es más, usted quiere tapar todo un día, tápese los dos ojos para que usted vea. Pero eso no indica que la gente no está viendo, no indica que el día dejó de existir, no indica que el sol no está alumbrando. Eso es un engaño del alma. Eso se llama efecto placebo. Yo no quiero vivir bajo pastillas placebas. Efecto placebo es una pastilla que le dicen que es para el dolor de cabeza, pero como ya saben que tiene el hígado, el riñón bien golpeado por estos medicamentos, viene el médico para no contribuirle a usted, a ese hígado ya
golpeado, le dice: tómese esta, que esta es la mejor. ¿Y qué? Esa pastilla está a base de agua o qué sé yo, otro líquido. Y cuando la persona se lo toma, dice: ay, yo voy a decir, pastor, doctor, este medicamento sí es bueno. Y el médico le dice: excelente, es el mejor que tengo. Es placebo, no tenía nada de medicamento. Estaba aquí, ¿ve? Efecto placebo. Nosotros no podemos vivir ese tipo de cristianismo. Alguien dice aleluya. No, 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 no. No se puede, no pierda su tiempo en eso, precioso. No solamente piense en ser salvo para ir al cielo. Mientras usted vive en esta tierra, empuje las obras de las tinieblas hacia afuera. Este tipo de fe es peligrosa porque no lleva a una transformación genuina. Es como alguien que se ve en un espejo y se olvida, pero se aleja y pronto olvida su aspecto. Escuchar la palabra de Cristo, de hecho, es lo primero, porque no podemos desvirtuarla, pero debe ir acompañada de una vida que practique y viva esa verdad que oye. Esa verdad que oye, tiene que vivirla. Yo no sé si usted está listo para seguir viviéndola, pero yo quiero seguir viviéndola. Y no quiero vivirla placebamente, no quiero vivirla sin resultado. Quiero vivirla con todo lo que conlleva. Porque de verdad quiero decirle a la gente que se va a parar frente de mí: si verdaderamente escuchas la verdad de Dios, te hará libre. Porque yo estoy libre. Porque estamos empujando hacia afuera. La falta de permanencia crea una desconexión. Oye esto, precioso. La falta de permanencia crea una desconexión entre lo que se cree y lo que se vive. Y ahí es donde yo digo: ¿se ponen las máscaras o se ponen el sombrero? ¿Para dónde vamos? Para el culto. El sombrero de santidad. ¿Para dónde vamos? Para el mundo. Bueno, el sombrero del mundo. No. Nosotros estamos abrigados bajo una sola cosa: Dios, nuestro Padre, donde quiera que estemos. Por eso debe ir acompañado de una vida que se practica y se viva. La falta de permanencia crea una desconexión entre lo que se cree y lo que se vive. Lo que en última instancia impide que la persona se convierta en un verdadero discípulo de Jesús. Puede terminar una persona creyendo ser nada más un seguidor a distancia de Jesús. Y no soy nadie para decirle que usted no va a ser salvo, pero que nadie se tome riesgo a eso. Si fuera así, hasta yo fuera un seguidor distante de Jesús. En términos prácticos, muchas personas pueden asistir a la iglesia, escuchar mensajes bíblicos poderosísimos. Ángeles pueden visitarnos, Jesús mismo puede venir a este lugar. Pero si las verdades de Jesús, o la verdad de los hombres de Dios, o la verdad de la palabra de Dios no transforman los corazones de los oyentes, ni son reflejadas en sus acciones, su fe es débil y pasajera. Ahí no estamos hablando de poca fe, no estamos hablando de fe grande, de fe chica. Usted tiene toda la fe de Dios en usted, pero en la práctica tiene un creer falso, de lo cual el Señor no quiere. Hemos sido llamados a creer verdaderamente en su palabra. La verdadera fe se demuestra en la capacidad de aplicar. Oiga esto precioso: la verdadera fe se demuestra en la capacidad de aplicar lo que hemos aprendido de Dios, incluso cuando es difícil o incómodo aquello que Dios me está diciendo. Permanecer en la palabra significa ser un hacedor constante. Por eso se llama creer sin permanencia. El que cree sin permanencia no es constante en lo que Dios se dijo. Creer con permanencia. Creer sin permanencia, inconstante. Creer con permanencia, constante. Es un hacedor constante. Alguien que toma las enseñanzas de Cristo. En este caso no tendría que decirle enseñanza para que no se me vuelva y que aquí no tenemos escuela dominical, pero le voy a decir esto: es una persona que toma todas las leyes espirituales que están en la palabra que se les ha revelado, las pone por obra.
¿Qué hace este hombre con esas leyes espirituales? Las convierte en su brújula, en su estilo de vida que le va a guiar cada aspecto de su vida. Hay una inestabilidad espiritual cuando se cree sin permanencia. Existe una inestabilidad espiritual. Cuando hablo de inestabilidad espiritual es que evidentemente hay una desconexión de tu alma produciendo los resultados de tu hombre espiritual, de tu alma conectando con otras palabras que no son las de Dios. Esto es como consecuencia de no permanecer en la verdad. La falta de permanencia en la palabra de Dios no solo nos lleva a una fe superficial, a un creer falsamente, a un error, a una falta, a un estado de inclusive de hipocresía, sino que también causa una profunda inestabilidad espiritual. En este caso no es porque el Espíritu Santo está inestable en ti, es que tu ser, tu sustancia, lo que tú eres como humano, no está fijado, no está anclado, adherido a lo que Dios es. Hay cosas que todavía hay que seguir anclando. Jesús habla de esta inestabilidad en Mateo 7, 26, 27, que por causa del tiempo me gustaría que nada más lo pongan en el tablero. Nueva traducción viviente, donde compara a la persona que escucha sus palabras pero no las pone en práctica, como una casa construida sobre la arena. Cuando llegan las tormentas de la vida, esa casa cae porque no tiene una base sólida. De la misma manera, una fe o un creer sin permanencia no está anclada a la palabra de Dios, es vulnerable para los problemas y desafíos de la vida. Y que sí vamos a tener desafíos de la vida grandes, hermanos. Para contarle un detallito, en esta semana voy a decirle esto. En esta semana yo me expongo, hermano, pero es que si yo no expongo verdades, ¿cómo vamos a creer? Estaría creyendo falsamente. En esta semana, hasta el día viernes, estuvimos en Colón el viernes. Hermano, hasta el día viernes, ¿cuándo veníamos a Colón? Como a las 11, 12 del día, 12 y media. Todavía el día viernes a las 11 y tanto de la mañana, nosotros no teníamos la planilla de la semana de la gente que trabajó con nosotros. Y si usted vino el jueves, yo estaba allá recio, orando, tranquilo. Te veía a mi familia, todos tranquilos, eso sí, anclados en oración. Mi Padre siempre ha sido bueno. ¿Le ayuda algo a usted? ¿Le ayuda a usted algo esto? ¿Le ayuda lo que está escuchando? Mi Padre siempre ha sido bueno. Mi amor, Dios suplirá. Y mi esposa, amén, siempre lo ha hecho. Hija, Dios siempre nos va a sacar sí, Dios siempre lo ha hecho. Esa es la retórica en nuestros labios en medio de presiones. Yo confío, precioso, que usted también tenga ese carácter, porque la salida no está en que usted se ponga de acuerdo con las circunstancias, que usted en el peor de los casos permita que sus pensamientos dominen sus acciones y entre en una depresión o en un enojo de acuerdo a cuál sea su circunstancia, porque usted no tendrá salida. Ni siquiera, óigame bien, ni siquiera tendrá la capacidad de escuchar la dulce voz de Dios, porque cuando Dios habla usted debe estar calmado. Fuimos a hacer nuestra misión a Colón. Sentamos, vimos la mano de Dios en lo que hicimos y hasta se me había olvidado que estábamos ahora de tener que cumplir un propósito. Nos cayó el asunto de la energía eléctrica del taller. Que yo dije, Padre mío, por un momento sentí el nudo, usted sabe, no el nudo de, y ahora, no, ahora, mi Padre me suplirá. Mi bendición viene de camino. Por un lado iba Abraham con su hijo a sacrificarlo, y por el otro lado de la montaña iba el cordero a suplir el sacrificio de su hijo. Bueno, gracias a Dios ya cubrimos la planilla.
Porque Dios jamás va a abandonar a alguien que ha creído en su palabra. No me la ponga fácil. Yo sé que yo le doy muchas impresiones a usted. Uy, el pastor se ve que nunca le hace falta nada. Yo tengo mis presiones. Pero lo que yo no voy a permitir es que el diablo a mí me ponga el carácter que él quiere. Porque yo no vivo de toda palabra que sale ni de circunstancias del mundo. Yo vivo de todo lo que sale de Dios. Y te lo he dicho. Con una mano metiéndome las tripas y con la otra agradeciendo a mi Padre. Porque Él siempre ha tenido cuidado de nosotros, de mí o de ti. Agárralo, si lo necesitas, agárralo. Pero Él siempre ha tenido cuidado. La inestabilidad espiritual se manifiesta cuando las personas no tienen una base firme. No es que no la tengan. Gracias a Dios que usted tiene un buffet de comida aquí. Posiblemente usted no la ha comido, pero cómasela ahora. Pero la inestabilidad espiritual es cuando las personas no tienen una base firme en las enseñanzas de Cristo, en lo que Él ha dicho en su palabra. Por lo tanto, son fácilmente influenciadas por circunstancias o por ideologías de este mundo. De hecho, como dice Efesios 4:14, nueva traducción viviente, entonces ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, empujados por cualquier corriente de enseñanza. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Y le voy a decir algo: toda cosa que se opone a Dios no es la verdad de Dios. Aquellos que no están cimentados en la verdad son como niños, llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, confusión, llenos de incertidumbres, atrapados, acorralados, encerrados en falsas creencias. Si no es usted, no se ofenda, pero cuando usted o yo vivimos atrapados en este tipo de pensamientos sin madurar lo que somos, es donde no tenemos ganas de alabar, no tenemos ganas de exaltar a Dios, no tenemos deseo de venir al servicio, porque creemos que nosotros podemos hacerlo a nuestra manera. Grave error. Precioso, precisamente hemos estado en ese lugar es porque Satanás nos ganó ventaja. Yo necesito mejor a Dios. Alguien dice aleluya. Entonces no podemos dejarnos engañar. Somos gente con mucha sabiduría, mucha palabra de Dios. Estas personas con este estado de pensamientos o de falsas creencias o sin permanencia a lo que han creído son fácilmente influenciadas por circunstancias, por ideologías. No están sedimentados, son como niños llevados por cualquier viento de corriente, problemas, situaciones. ¿Será que tú me vas a ayudar? Señor, ¿será que me van a ayudar a pagar la luz? Señor, ¿me vas a ayudar a sacar la planilla? Señor, ¿será que puedo hacer la mercancía que me dijeron? Señor, pero mira que, Señor, pero no. Yo sé que Dios está cuidando de mí y voy a llegar a lo que Dios quiere. No estoy negando que a veces ocupamos pensamientos, ideas que a veces quieren bombardearnos y uno lo que tiene que hacer es vamos a traerlo a la obediencia de Cristo. Jamás le diría a usted no debe pensar porque eso es pecado. Usted no debe preocuparse en un área porque eso es pecado. No, preocuparme con la intención de cómo resolver con Dios es sabiduría. Pero preocuparme y hacerlo sin Dios es negligencia humana. La falta de permanencia en la palabra nos deja vulnerables a las dudas. Cuando no nos aferramos a la verdad de Cristo, nuestros pensamientos comienzan a ser dominados por la incertidumbre. Nos encontramos en medio de un mar de decisiones sin brújulas claras que nos guíen. Esto lleva a una vida espiritual marcada por confusión y desesperanza. Cada vez que yo tengo que tomar decisiones importantes en mi vida, Vladimir Stanley, cuando tiene que tomar decisiones importantes en su vida, procuro no tomarlas bajo presión. Busco a Dios. No forzo nada.
A veces hasta Dios me fuerza a mí para hacer decisiones, pero por el temor de no equivocarme. Como Dios conoce el corazón nuestro, entonces Él se encarga de fomentar cosas para que usted pueda tomar buenas decisiones de fe. Pero cuando usted las oye y usted pueda hacerlo, hágalo. Además, la inestabilidad espiritual puede manifestarse en la capacidad de discernir entre lo que es verdadero y falso. Por eso le estoy diciendo que necesitamos anclarnos a la verdad de Dios, porque en el momento en que usted se mueve de la verdad de Dios, Satanás puede maquillarle una verdad. Y ya no sería una verdad, sino sería creer falsamente. Al no permanecer en la palabra perdemos la capacidad. Al no permanecer en la palabra, podemos perder la capacidad de reconocer las mentiras del enemigo que usa para desviarnos de los propósitos en Cristo. Nos volvemos vulnerables a las falsas enseñanzas. Aclaro, cuando estamos en el contexto cristiano, es cristianos. Pero falsas enseñanzas puede ser todo aquello que no es lo que Dios ha dicho de usted. Nos volvemos vulnerables a la falsa enseñanza, a los pensamientos, ideas de Satanás, a las influencias mundanas, a las voces que nos alejan de la verdad de Dios. Sin una base sólida en la palabra, nuestro caminar cristiano como hijos de Dios tambalea, precioso, y cada desafío parece ser insuperable en nuestra vida. Yo sé que Dios nos mete en zapatos más grandes que nosotros mismos, pero es cuando Él nos desafía a ir a lo mejor. Pero cuando yo siento que hay algo que está agigantado, que yo sé que es el enemigo tratando de ponerme algo más allá de lo que me produce temor, no para buscar a Dios, sino para encontrarme en mí mismo, a ver qué yo puedo hacer, inmediatamente yo corro a Dios para refugiarme en sus pensamientos, para refugiarme en su verdad, con el fin de que en el proceso hacia mi vida, hacia mi madurez, hacia el éxito que Dios quiere, nada en este mundo me desvíe. Le recomiendo una caricatura para niños, se la recomiendo a usted para adultos, se llama El Camino del Peregrino. Es que no tengo tiempo para eso, pastor, es que estoy tan... Mire, hermano, saque tiempo para Dios. Y no solo en venir a la casa, sino en su casa, saque tiempo para Dios. Permanecer en la verdad es el camino a la libertad verdadera cuando la ponemos por obra. En el pasaje de Hechos de Juan 8:31 al 32, Jesús ofrece una promesa a aquellos que permanecen en su palabra. Oiga esto, la promesa está en aquellos que permanecen en su palabra. La promesa no está solo en aquel que cree, porque creer puede llevarte a una falsedad. Los hebreos creían en Jesús y luego querían matarlo. De hecho, en el pasaje de Juan 8:31 o 32, Jesús ofrece una promesa. Claro que hay promesa cuando le creemos a Dios. Por algo estamos invirtiendo tiempo en hablarle la palabra de Dios, hablarle lo que Dios está diciendo. Porque hay promesa. Vale el esfuerzo creerle a Dios. Vale el esfuerzo anclarse en la palabra de Dios. Vale el esfuerzo hacer los principios que Él nos enseña. Vale el esfuerzo invertir tiempo en oír lo que Dios está diciendo. Vale el esfuerzo. Se lo digo porque vivo diariamente viviendo de eso. No vivo de los intereses del banco, no vivo de la confianza que tengo en mi negocio, no vivo necesariamente de lo que otros dicen. Yo tengo que vivir, aunque tenga eso y mucho más, yo sigo viviendo de todo lo que Dios dice. No vivo de mis nietos, no vivo de mis hijos. Mire, le voy a decir algo. Si mis hijos me bendicen cuando yo esté adulto, mayor, y Cristo no ha venido, yo los bendeciré por eso. Amén, amén por eso. Pero si no lo hace, yo seguiré viviendo de toda palabra que sale de la boca de Dios. A alguien Dios enviará con papilla para mi boca y para la de mi esposa. Entre tanto Cristo viene. Porque hasta en eso no voy a tener preocupación. Siempre y cuando yo siga creyendo a su palabra, tal cual como se nos pide. De hecho, hay promesa de permanecer en su palabra. ¿Qué es la promesa? Dice: conoceréis la verdad. Y que esa verdad conocida, entienda, conocida, puesta en práctica, te hará libre. La libertad de la que Jesús habla
no es una libertad física o política necesariamente, aunque puede trastocar esas cosas, sino que es una libertad que viene de adentro. Por eso es que yo le digo a la gente: no busque nada afuera primero, busque adentro primero. Si usted está bregando con una enfermedad, antes de ir en el camino de ir hacia el médico, busque adentro. Usted está bregando con un tema económico, antes de anclarse a un préstamo, antes de anclarse a una puerta, búsquese adentro. Dígame, diga algo precioso, no me deje solo. Aleluya. Yo estoy dándole palabra, mire, le estoy dando la mejor palabra que usted va a oír en la tierra. No se crea, ya he estado en For Life, he estado en todo ello, son buenos motivadores, pero nada de eso me garantiza a mí eternidad con Dios. Pero si yo mezclo esto con esto, esto sí da. Esto es lo que hace funcionable. La libertad que Jesús habla no es necesariamente una libertad física o política que tiene que ver con eso, sino una libertad espiritual que empieza en mi interior, una liberación evidentemente de todo lo que es pecado, del engaño, de las cadenas que nos impiden vivir conforme al propósito de Dios. Permanecer en la verdad significa abrazar y vivir diariamente las enseñanzas de Cristo a la medida que nos son reveladas. Jamás el Señor le va a pedir a usted cosas que usted no ha entendido. Posiblemente para usted no es necesario vigilar, para mí sí sería, porque algo entendí de eso. Posiblemente para mí no es necesario hacer alguna actividad que usted hace, porque a usted sí se le ha revelado, a mí no. Pero de acuerdo a lo que la palabra, lo que el Señor me haya revelado o nos haya revelado, es importante anclarnos a ella para que esa fe tenga resultados y dé sustancia. Por eso permanecer en la verdad significa abrazar y vivir diariamente las enseñanzas de Cristo. No se trata solo de leer la Biblia, y sí que la leemos, sino de permitir que la palabra que leemos, que es la de Dios, transforme nuestros pensamientos, nuestras actitudes, y por ende lo vamos a ver en nuestras acciones. Es un compromiso constante de conformar, amoldar, por la gracia de Dios y por nuestro deseo, nuestras vidas a la voluntad de Dios. Aun cuando sea difícil o sea impopular lo que te toque hacer. Permanecer en la verdad implica rendir nuestras opiniones y deseos personales que van contra la verdad de Dios, evidentemente, permitiendo que su palabra tenga la última palabra. Esta redundancia me gustó. Permitiendo que su palabra sea la última palabra en cada decisión y aspecto de mi vida común. Esta permanencia es la clave para experimentar la verdadera libertad. ¿Cuántos somos libres en el Señor? Muchas personas viven atadas a patrones de pecado, miedos y mentiras, porque no han permitido que la verdad de Cristo penetre profundamente en sus corazones. Y no estoy hablando del músculo, estoy hablando de una área de tu pensamiento. Y puede ser cristiano. Por eso yo necesito que Dios invada todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Sin una permanencia constante en la verdad, nuestras vidas espirituales comunes estarán siempre bajo el yugo de las circunstancias o las influencias externas. Y una vez estuve bajo el yugo de alguien que si yo no le compraba me llamaba. Eso es tedioso. Tenía un amigo, es un amigo. Yo compraba telas con él. Ese hombre me tenía un asedio que él si yo no, él ya sabía que yo tenía que ir en la semana por lo menos 3 veces. El día que yo no fuera, ese hombre estaba, ¿por qué no vino? Mira, ¿será que alguien te ofrece? Y eso era una cosa impresionante. Ya no era una bendición, hermano. Ese asedio ya era como, era acoso. Y éramos 2 hombres, ¿no? Pero me estaba acosando comercialmente. Años pasé en eso. Y un día dije: Señor, hazme libre de eso.
Yo quiero comprar es porque me gusta lo que Él tiene, no porque Él me está obligando, pero me siento obligado. Señor, hazme libre. Y un día Dios me hizo libre. Y me hizo tan libre que me hizo comprar en zona libre. Actualmente compro mercancía en zona libre. Y le compro a la persona, pero me siento libre. Precioso, no permitas que nada que se oponga a la verdad de Dios te oprima y te haga esclavo a ti de esas cosas. Renuncia, rebélate. ¿Quieres rebelarte? No contra Dios, rebélate contra aquello que te quiere esclavizar. No contra Dios, sino contra aquello que te esclaviza. Y hay muchas cosas que ya ocupan mucho de nosotros, pero quieren todo de nosotros, y no es Dios necesariamente. Termino con esto. Sin una permanencia constante en la verdad, nuestras vidas espirituales estarán siempre bajo el yugo de las circunstancias o las influencias externas. Pero cuando permanecemos en la verdad, encontramos la libertad que trasciende nuestras circunstancias. Va más allá de todo eso. La verdad nos libera de las mentiras, el engaño, la esclavitud y de todo aquello que nos incapacita de vivir plenamente para Dios. A mí me da gusto hablar con empresarios de élite que cuando me ven en las redes sociales o me ven en el Facebook, lo primero que pueden ver ahí es a un pastor. Y una vez la curiosidad da, él como que es cristiano, voy a ver qué predica. Ellos ven mi mensaje, le mando saludos a todos ustedes. No me da vergüenza decir lo que soy, porque lo que soy lo estoy representando con dignidad y porque es la verdad por encima de lo que ellos hayan conseguido. Sin ofender su sabiduría, su inteligencia humana que puedan tener, sin ofender la ayuda que nos pueden dar a nosotros comercialmente hablando. Pero nada de eso se compara con la verdad que usted y yo tenemos. Nada. Por eso, en algunos momentos hasta nos posicionamos y ellos llegan con toda tranquilidad a decirnos: Vladimir, ora para que nos vaya bien. Y yo digo: sí, seguiremos orando para que le vaya bien. Pero cuando permanecemos en la verdad, encontramos una libertad que trasciende nuestros pensamientos. Jesús mismo es la verdad. Cuando permanecemos en Él, no románticamente, sino con su palabra, experimentamos la libertad de ser quienes fuimos, para qué fuimos creados. Permanecemos en la libertad por la cual fuimos creados. Permanecer en la palabra de Dios es el camino, es precioso, hacia una vida libre de ataduras, tanto del pecado y del temor y de todas esas cosas que nos esclavizan. Es la llave que abre una puerta, o que abre la puerta a una vida de paz, gozo y propósito. Cuando abrazamos la verdad, nuestras cadenas se rompen y experimentamos la plenitud de la libertad que Cristo nos ha dado. Creer en Jesús es solo el primer paso. Diga conmigo: creer en Jesús es solo el primer paso. Lo que realmente define a un verdadero discípulo, creyente o hijo de Dios que viva en victoria es la permanencia que tenga constantemente en la palabra. Es la permanencia la que nos transforma y nos lleva a la libertad que Él nos ofrece. No solo es su palabra, no es solo su palabra, sino es permanencia en su palabra. Sin esa permanencia, nuestras creencias son momentáneas y superficiales, y corremos el riesgo de volver a las ataduras del pasado. La verdadera libertad viene solo cuando nos aferramos a la verdad de Jesús y la vivimos constantemente en nuestra vida. Constantemente en nuestra vida. Póngase de pie.